lo que espera la sociedad española de la reunión de hoy es que la Federación Española de Fútbol no vuelva a dar el espectáculo del viernes pasado. Y por lo tanto, los presidentes autonómicos, junto con Pedro Rocha, que es el presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol, esperemos que estén a la altura. Estoy convencido, lo deseo de verdad, con todas mis fuerzas, que puedan estar a la altura de lo que demanda la sociedad española y lo que demanda el fútbol español. Si tuviera ahora delante a Luis Rubiales, ¿qué le diría? Tenías que haberte ido el viernes. Nada más le he podido decir, ¿no? No. Bueno, la vicepresidenta actúa con toda la buena fe del mundo. La vicepresidenta intenta que esto sea un proceso que vaya en la línea de lo que es el proyecto político del gobierno, que es condenar esas actitudes, condenarlas sin paliativos y actuar respecto a ellas. Yo soy absolutamente respetuoso con las palabras de la vicepresidenta. También tengo que decir que si hubiéramos atendido a la primera denuncia de Sumar, no se podía suspender a Rubiales. Hay que decirlo así. Y también tengo que decir que respecto a la denuncia que hemos recibido hoy sobre paridad, no se puede aplicar, porque la ley dice una cosa diferente. Con lo cual, yo hoy, en otra entrevista, hablando sobre las declaraciones del señor Urtasun, al que le tengo muchísimo respeto como a la vicepresidenta, he intentado decir que tenemos que ser muy rigurosos porque hay gente que nos espera en la falta de rigor. Y nosotros tenemos que estar en el rigor. Por lo tanto, simplemente decir eso. Pero también lo digo con toda claridad porque yo tengo el suficiente respeto y el absoluto respeto por la vicepresidenta segunda del Gobierno como para saber que todo lo que dice lo hace por el bien del fútbol español. Pero dicho eso, no todo lo que se ha hecho ha sido acertado. Por lo tanto, que todos sepamos que estamos haciendo todo lo que podemos, al menos por mi parte, y si en algo me equivoco pido disculpas por anticipado, porque las cosas vayan lo más rápido y lo mejor posibles. Me gustaría dejar muy claro que no es justo que hay quien diga que hemos actuado más tarde que la FIFA. Pues nosotros hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué la FIFA no actuó el martes? Que podía. Nosotros no podíamos. ¿Por qué no actuó el martes? ¿Por qué actuó el sábado? Nosotros le exigimos a la Federación Española de Fútbol, y perdónenme, pero si convocamos una rueda de prensa es para informar, ¿no? Nosotros pedimos a la Federación Española de Fútbol unas medidas. Y les dijimos, antes de que acabe vuestra asamblea, queremos que esas medidas estén implementadas y si no, nos sentiremos obligados a actuar. A las 2 de la tarde acababa la asamblea de la Federación Española de Fútbol. A las 5 de la tarde estaba yo aquí, en este atril, diciendo qué íbamos a hacer. La FIFA sí que podía actuar el martes. ¿Por qué no actuó? Porque tenía un principio de prudencia que yo respeto y que además agradezco, que era esperar a la asamblea. O sea, ¿será que la FIFA ha actuado un poco responsablemente como el Gobierno de España? Con unos mecanismos más laxos, porque dependen de un reglamento privado, pero en los mismos términos.